Hola, 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 hola. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestro tiempo, por vuestro cariño. Veo que hay muchas personas que hace tiempo que nos vemos. También hay muchas personas que es la primera vez que nos vemos. A todas y a todos. Pues un cálido abrazo. Emilio, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía? Por favor. Y Y a mí me gustaría compartir con vosotros, empezar lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla para poder que las imágenes acompañen un poco pues esta presentación. Sabéis que esta es una presentación para una edición de una formación. No sé si la palabra formación es la adecuada, sino que es un acompañamiento a la comunicación psíquica con inteligencias de la naturaleza. Entonces, hace unos días, una persona que quizás está por aquí, me hizo una llamada para preguntarme desde dónde estaba trabajando todos estos conceptos. Y pareció una pregunta muy interesante porque yo nunca me había planteado poderla explicar y pensé que era muy importante. Entonces voy a compartir pantalla ahora, me debes recordar porque todavía estoy haciendo entradas. Voy a compartir. Vale. ¿Estáis viendo esta pantalla? ¿Sí? ¿Me Sí, puedes hacer un gesto con la... Sí? Vale, sí. es un PowerPoint. ¿Eh? Vale. Entonces, ¿desde dónde voy a compartir mm, estos conceptos? Bueno, muchas veces se entiende que cuando hablas de inteligencias de la naturaleza, evidentemente enseguida aparece el concepto de chamanismo. Entonces, a mí me gustaría subrayar de que en todas las culturas de la Tierra se ha, desde el principio de los tiempos, pues se se ha trabajado y se ha solicitado la ayuda de inteligencias de la naturaleza como algo primordial para la vida. Entonces, yo respetando profundamente las culturas que trabajan desde el chamanismo, que admiro, pues os he de decir de que yo no soy una flor de la selva, entonces no puedo compartirlo desde ahí porque es un lenguaje que yo desconozco, son conceptos que forman parte de otra identidad cultural. Entonces, cuando a mí me gustaría hacerlo desde algo que es simple, que es desde mi concepto de pues algo así como de flor de las montañas, porque he nacido en las montañas, he vivido en las montañas y todo mi conocimiento y la manera de relacionarme con el mundo, pues parte desde ahí. Pero no obstante, a mí me gustaría subrayar o, o explicar, ¿no? Las diferencias que hay y que se pueden entender en las diferentes maneras en que la humanidad ha. Perdón, desde aquí no puedo parar todas las voces. Voy a dejar de compartir un momento para silenciar a todos para que no nos moleste, ¿vale? Así, ya está. Y luego si queremos participar y hablar, pues ya vosotros cada uno que encienda su micrófono. Vuelvo a compartir para este concepto. Entonces,
cada una tiene su peculiaridad, y todas son adecuadas a la forma en que el individuo ha entendido su entorno, desde el lugar, desde la cultura colectiva, de la manera en que el colectivo entiende el mundo, desde las restricciones sociales o políticas de ese momento histórico, por ejemplo. Y estoy dando entrada, ¿verdad? ¿Vale? Un segundo. Vale. Entonces, el chamanismo es una de las formas más antiguas de mediación espiritual y está en los pueblos de Asia, Siberia, América, África, Oceanía. Y aquí la conducta es que el chamán actúa como puente entre el mundo visible e invisible. Se comunica con inteligencias de la naturaleza, que en ese momento en esos grupos se llaman espíritus de la naturaleza. En el animismo se estructura de diferente forma. El animismo se cree que la naturaleza, todo, todo tiene alma. Los animales, las plantas, las montañas, los ríos, las piedras. Todo posee alma y a la vez conciencia y una capacidad de interactuar con el presente, con el pasado, con el futuro. Y es la base espiritual de muchas culturas indígenas alrededor del mundo, en Europa también. ¿eh? Por ejemplo, los antiguos pobladores europeos son animistas y todos los ritos que nos llegan ahora, que son ahora tradiciones populares, en realidad son restos de prácticas animistas. Y aquí, en el animismo, todo ser tiene la capacidad de relacionarse directamente. Es decir, no va a necesitar un sumo representante para que haga de puente entre la naturaleza y el ser. En el paganismo europeo, como el celta o el nórdico, se veía en la naturaleza una expresión de divinidades y de las fuerzas espirituales que conforman la vida. Los árboles, los ríos, los animales eran portales de poder, eran algo así como un instrumento para poder llegar más allá, para poder llegar a un concepto espiritual, personal, individual y colectivo, para recibir información y para poder gestionarla, para poder anticiparse a acontecimientos, para comprender el pasado e incluso para comprender la salud. En la espiritualidad africana y afrodescendiente, en religiones como la Yoruba, pues que se matizan de santería, se reconoce a los espíritus ligados a las fuerzas naturales, el mar, el rayo, el bosque, que como protectores y como guías. Las cosmovisiones andinas y mesoamericanas, como los quechua, los aymara, los mayas, pues mantienen una profunda conexión con la Pachamama, con el maíz, los cerros, los astros. Todo tiene energía, se honra y hay una conexión recíproca entre todos. En el taoísmo, pues se reconoce una energía en la naturaleza, el chi, que fluye a través de todo y que los espíritus habitan en los árboles, las montañas, los fenómenos naturales. Esto, y, y, lo, y en la actualidad, en los tiempos modernos, se está profundizando una ecología profunda en la espiritualidad de la tierra. Creo que estamos aquí. Y también en la recuperación y la reactivación de las tradiciones ancestrales, mezclado con movimientos neopaganos, druídicos, y prácticas con plantas, animales. En resumen, estamos, creo, en un momento que venía
de alguna manera ha anunciado desde hace ya más de 20 años, que consistía en que el hombre, en un momento dado de su historia, iba a necesitar recuperar la memoria de sus ancestros. Y los ancestros habían conseguido encapsular la información en las tradiciones. Muchas de nuestras tradiciones no son más que cápsulas de viaje en el tiempo. Y así, y así vemos que en nuestra cultura, por ejemplo, en nuestra cultura, el artista, el músico, el visionario, el, el poeta, el creador o el místico ha necesitado explicar y compartir esta información o esta experiencia mística que tiene con algo más y que lo encuentra básicamente en la naturaleza. Y entonces, esta encapsulación de información es muy importante que entendamos que para el humano, en para compartir ciertos conceptos espirituales, necesita darles forma humanoide. Y a la vez, para protegerse de un entorno social, religioso y cultural altamente peligroso, o castrador, o castigador, ha tenido que transmitir esta información desde formas humanoides. Y así llegamos a nuestros días. ¿Dónde? En nuestra religión se manifiesta el contacto con inteligencias que nos acompañan, aunque inteligencias que están evolucionando en el mismo entorno que nosotros, desde un concepto religioso, con matices, en este caso, cristianos. Por ejemplo, os voy a compartir algunas láminas de Gustave Doré que a mí me gustan muchísimo y que, como podéis ver, está hablando de cantidades infinitas de inteligencias que acompañan el proceso de un ser humano o de acontecimientos importantes en la vida de un ser humano. Con connotaciones religiosas, claro, aquí estamos con ángeles y todas tienen forma humanoide. ¿Os dais cuenta? Y esto ha entrado a formar parte de nuestros conceptos de visionario colectivo. Es decir, cuando hablamos de inteligencias de la naturaleza o conceptos de este tipo, automáticamente, ¡plax!, nuestra mente colectiva va a darle una forma humanoide, porque es la manera que hemos tenido de comunicarlos, o cuando se habla de enanitos, por ejemplo. Hadas, enanitos, pero veis, todos les hemos dado forma humanoide. Y evidentemente, a partir de aquí, pues mm, es normal que lo entendamos así. Pero, pues voy a dejar esta lámina. Como veis, en otras culturas también se les ha dado formas humanoides a todas, o estructuras. Voy a dejar de compartir para continuar hablando directamente con vosotras y veros. Entonces, desde aquí, desde este concepto, yo voy a entender de que todo lo que pueda empezar a explicar a partir de ahora, vuestra mente le va a dar una forma humanoide a algo que no tiene forma humanoide. ¿Mm? Entonces, este es el primer camino
para poder entender cómo te vas a relacionar con la naturaleza. Es algo así como empezar a modificar este concepto. Entonces, no voy a entrar en temas de chamanismo durante esta formación. No voy a entrar en conceptos de animismo, de religiones animistas, sino que voy a hablar de mi experiencia personal, porque solamente a partir de ahí yo puedo acompañar a alguien a tener una experiencia. Entonces, eh, yo llevo ahora actualmente 30 años trabajando en la naturaleza, en la grabación de paisaje sonoro. Y me he pasado muchos días y muchas noches y muchos días seguidos en lugares donde quizás hacía mucho tiempo que nadie pisaba. Y el objetivo de tantas horas era una fascinación por observar, inicialmente era una fascinación por observar cómo el sonido de un ecosistema interactúa con nuestras emociones o con nuestros órganos, con nuestro cuerpo. Pero si bien he podido estar tanto en el Ártico como en la Antártida y me he podido estar 15 días en solitario caminando, por ejemplo, por el estrecho de Magallanes o sencillamente grabando al lado de mi casa, en todos estos lugares que cada uno es especial y cada uno tiene su peculiaridad y todos son diferentes, en todos ellos hay una peculiaridad y es que parece como si. Digo, parece porque es lo que yo sentía al principio. Me daba la sensación de que me sentía totalmente observada, acompañada, constantemente sostenida. Y me daba cuenta de que ese acompañamiento no era sencillamente algo que observaba, sino algo que interactuaba conmigo y con todo el ecosistema en general. Algo así como si fuese un gran director de orquesta que se las confabulaba para dirigirlo todo para crear una sinfonía donde todo estaba afinado, todo donde todas las cuerdas parecían estar en tonos afines. Y aquí hablo del viento, de los pájaros, del agua, de los insectos, de los cambios de temperatura. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que no solamente hay una mente que lo coordina todo, sino que esta mente está dando muestras de intencionalidad y está dando muestras de que te conoce desde una perspectiva muy íntima, muy, muy personal. Es como si te conociese no de aquí, sino que te conociese de eones y que puede percibir quién eres, cuántas veces has estado, de dónde vienes, cuál es cuál es tu camino o qué es lo que te está sucediendo. Y a partir de ahí da muestras de una intencionalidad, que es la intención de ayudar. Y es cuando todo se confabula y empiezas a producir una estructura de frecuencias tan altamente ajustada, tan altamente precisa y tan altamente cromática en toda ella, que te afecta, te afecta. Te afecta a nivel emocional, te afecta a nivel fisiológico y, y algo muy importante. Y es que provoca que de forma espontánea puedas tener, yo le digo revelaciones, pero algo así como reflexiones muy coherentes o advertencias
o que te habla del pasado, te habla del presente o te habla del futuro. A veces no puedes entender lo que estás escuchando, pero quizás pasen 4 años y dices, madre mía, sí. Y entonces lo necesitas leer y releer un montón de veces porque aún así te cuesta asimilarlo porque estás en medio de una tormenta y ves que hace 5 años de los 5 años que te lo vienen diciendo, ¿no? Por ejemplo, desde este concepto es el que quiero y propongo trabajar. Es decir, desde un concepto muy simple, muy básico, muy elemental, que no necesitas aprender nada de, de rituales, que no necesitas nada, porque solo contigo te es suficiente. No te hace falta ni siquiera ser listo. Cuanto más tonto eres, mejor. Y que cuanto más tonto y más simple, más sencillo, más con capacidad de sorprenderte y la capacidad de no esperar y la capacidad de no fustigarte o de exigirte. Desde ahí es donde puedes empezar a trabajar algo que creo que viene anunciándose desde hace mucho tiempo, que es la necesidad de que volvamos a reconectar con la naturaleza, pero no para dar un paseo porque es muy sano y bañarnos en el mar porque es muy saludable o cosas de este tipo, sino que poco a poco cada humano tenga la capacidad de explorar su propia capacidad, de hacerlo a su manera y recibir información para él, primero para él, y luego para comprender qué es lo que puede estar sucediendo. Pero algo así como se hacía hace miles de años, antes de que estas prácticas fueran consideradas brujería o catalogadas de ignorancia suprema, sino que es algo así, recuperar una facultad innata que tienes sencillamente por el hecho de ser humano, que es la de poder escuchar, comprender y reordenar todo lo que estás aprendiendo y darle forma sintiendo que formas parte, ¿eh? Entonces, todas las explicaciones que se dan en esta formación salen de ahí, de un concepto personal. Ahora bien, durante este tiempo de, que os he explicado de 30 años de escucha, yo he tenido, o yo me he dedicado, digo yo, porque lo tengo que hacer a mi manera y le he ido poniendo nombres a cosas que iba observando de una forma repetida, y que luego podía ir eh, comprobando. Y yo inicialmente le puse el nombre de la gran mente, porque para mí era como un gran director de orquesta. Le puse la gran mente, ahí, pam, chispas. Y me quedé ahí durante muchos años. Pero ha sido a partir de hace unos 5 años que, quizás por necesidad personal, ¿no? Porque fui cayendo, pues, no sé, quizás tengo que cambiar un poco de vía. Siempre he ido por un camino y creo que la vida me está pidiendo que cambie de raíl. Y como no estoy muy para por la labor, pues he pasado por procesos de muchos batacazos últimamente, ¿no? A nivel personal o de salud o de tal. Entonces, aquí, cuando ya me he visto bastante apurada, lo que había hecho hasta ahora no me ha servido suficiente. He necesitado mirar más qué significa esto, ¿no?
de la gran mente. Entonces voy a compartir otra vez pantalla. Perdón, que he perdido. He perdido os he perdido de vista. Así. Vale. Entonces, ¿qué es la gran mente? Hasta ahora mi experiencia era una simple palabra de algo que unificaba todo sin saber, pensando que era una cosa sola, algo, ¿eh? Entonces, poco a poco me he estado dando cuenta de que la gran mente no es un concepto místico vacío, sino que durante la historia ha habido mucha literatura que ha hablado de esto, dándole también otros nombres, ¿no? Sino que lo que se observa cuando se dice en la gran mente es un fenómeno vivo que es como un tejido cooperativo, formado por infinidad de inteligencias que acompañan el proceso evolutivo y que no son todas iguales y que hay jerarquías, pero no jerarquías con este concepto que tenemos nosotros de la jerarquía de poder, del que está uno por encima de otro, sino que hay jerarquías, algo así, más que jerarquías, son especialidades. Y que en este tejido hay, hay inteligencias con la capacidad de diseñar, con la capacidad de ejecutar, con la capacidad de mantener y con la capacidad de sostener un proceso evolutivo global. Entonces, ninguna de ellas, cuando se habla de jerarquías, todas sería como que todas ocupen el mismo espacio de rango, porque no podía existir una sin la otra, es imprescindible. Entonces, comprender todo este tejido, comprenderlo, comprender que cuando estás junto a un árbol, una piedra o delante tuyo, te está acompañando un nivel de inteligencia que es algo más que la inteligencia que tú utilizas para estudiar, para aprender, para comer, para hacerte la comida o para relacionarte, o para ir creciendo, o para evolucionar de niño a adulto o hasta anciano, lo que sea, ¿no? Sino que estás constantemente acompañado. Entonces, averiguar, averiguar eh, qué ¿Qué características tienen estos grupos de inteligencias? Te ayuda a poder trabajar de una forma consciente con ellos, como, como si fueras un empresario y hicieras una reunión, un empresario, no, un artista, mejor, un artista, un creador, y tuvieras que hacer unas reuniones con especialistas, pero tú quieres los mejores especialistas, y quieres un especialista en esto, y quieres un especialista en esto otro, y quieres este otro especialista en esto otro, y deseas que cada uno te dé su versión de la situación. O entonces, desde ahí, desde esta comprensión de cómo se estructuran, tú puedes ordenar tus propios equipos de trabajo, con quién vas a trabajar. Y puedes crear, y siempre lo vas a hacer, de espacios protegidos, desde un lugar protegido, y que vas a elegir con quién estás interrelacionándote. No con cualquier cosa. En todo momento sabes con quién estás o con qué inteligencia, tipo de inteligencia, te está relacionando. No cualquier cosa que te dé, yo sé esto. No, siempre has de saber desde dónde te viene y desde
desde, desde dónde y qué. ¿Y cuáles son los mecanismos de comunicación? Estos mecanismos de comunicación pasan a través del cuerpo. Es a través del sistema nervioso. El sistema nervioso es la forma en que las inteligencias que acompañan nuestro proceso evolutivo y el de todas las especies pueden interactuar a través del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene la capacidad de poder detectar más allá de los cinco sentidos. Y una vez empiezas a aprender a trabajar con tu sistema nervioso, se va a desarrollar poco a poco y a afinar una percepción física y psíquica que te va a permitir recibir información. Entonces, el sonido es una gran herramienta y a la vez el silencio es la siguiente gran herramienta. Me hagan compartir. Chun. Wow. Y esta es básicamente la información que os quería transmitir hoy sin entrar ya en conceptos de capas o de las inteligencias que nos pueden acompañar. Y voy a dejar un espacio, si os apetece, para hacer preguntas o si queréis que profundicemos en algún tema en concreto. Y entonces ahora sí podéis abrir, si lo necesitáis, vuestro micrófono. Si a alguien le gustaría participar o realizar una pregunta o dos, puede levantar la mano, que yo vea quién es. ¿Hay algunas? ¿Os animáis a hacer alguna pregunta? Podéis, incluso si tenéis la pantalla eh, apagada, que no se ve vuestra imagen, podéis hacer una pregunta, ¿eh? Pero que haga una visual, que no sea que haya alguna persona que tenga una mano abierta, ¿no? No. A ver, Patricia, por favor, adelante. Sí, has de desbloquear tu micrófono. Ahí está, Ahí ahí está. está. Solo que, bueno, no me veo, no sé. No te No preocupes, importa, no importa. vemos. No, no, simplemente aportar un poquito de algo, ¿sí? Bueno, estoy en Córdoba, Argentina, muy feliz y muy contenta de compartir esto. Y solo quería aportar que, bueno, yo nací en un valle, pertenezco a la cultura andina, a una región en donde, bueno, se venera y se practica mucho el culto a la tierra, a la Pachamama, y aclarar que Pachamama no se reduce a la tierra únicamente. Pacha es el cosmos, Exacto. el universo, el tiempo, el espacio, los seres y es todo lo creado. Bueno, los humanos por ahí reducimos un poquito, porque tenemos esa mala costumbre de entender medio reducidas las cosas, pero poco a poco se va entendiendo. Y también aportar que los chamanes, que nuestros chamanes en general heredan ese gran oficio. Lo digo porque ahora
está muy de moda el tema de hacer un curso de chamanismo y que, bueno, por ahí lo tomamos en un mes o 2 meses o 3 meses y bueno, se transmiten algunos conceptos, pero quisiera aclarar que el verdadero chamán es aquel que ha nacido con los instrumentos, como dice Eva, de poder comunicarse con los seres, sobre todo las plantas, los seres de la naturaleza. Tiene ese don de intercambiar comunicación con ellos y poder y, interactuar, ¿no? Y que en nuestras culturas se considera eso como es transmitido de padres a hijos y es como si el padre abriera una capacidad cuando otorga ese don a su legado, a sus hijos, es como si abriera un canal y una capacidad en sus herederos. Eh, bueno, lo hace de una forma que nadie conoce, solo ellos. Por eso digo, hay que andar con cuidado en estas cosas cuando nos dicen, vamos a hacer un curso de chamanismo, ¿no? Porque bueno, por ahí se puede conocer algunos detalles, pero un verdadero chamán tampoco dice que es chamán. Claro, claro. Yo, bueno, te agradezco mucho tu participación. Sí, no, no he pretendido hacer antropología, ¿eh? Solamente he hecho una introducción así un poco general. Te agradezco mucho la ampliación y estoy totalmente de acuerdo. Y todos estos conceptos de la cultura americana, ¿eh? La verdad es que yo lo admiro profundamente. Yo me encuentro que personalmente y trabajo desde este otro lugar, porque comprender una tradición tan antigua y que se ha transmitido a nivel oral, ¿no? Porque básicamente lo más importante es la tradición oral, porque es lo que Ujú, llevas de alguna manera en el ADN, ¿no? Entonces, para ujú, una persona como yo, que he vivido en las montañas, pues me es admirable y comprendo la afinidad que hay y las similitudes. Comprendo que en realidad el humano siempre intenta, en el fondo es lo mismo con diferentes palabras, otros conceptos, pero es algo así como una vez una persona me dio una explicación que me gustó mucho, que yo no soy una flor de la selva. Entonces ujú, no puedo sobrevivir ahí, no puedo absorber ese conocimiento con esa plenitud, ¿no? Entonces, bueno, pues soy una flor de montaña y entonces ahí puedo entender el viento desde otro lugar, ¿eh? Entonces, respetando todas las tradiciones, todas las culturas ujú, que han existido, yo creo que hay un lugar donde el humano, un lugar donde hay una semilla donde el humano puede interactuar directamente con el planeta que lo acoge sin necesidad de filtros, no es la palabra, sin necesidad de encasillarse o de ponerse en un sistema determinado. Es algo así como una explosión donde el humano recupera el poder de ser humano y la capacidad de ser humano, que durante mucho tiempo, quizás para protegerse, pues se ha castrado. Y luego también pienso que nos está ocurriendo a todos que estamos hiperinformados de todo. Tenemos tanto conocimiento, tantas cosas que embotan totalmente nuestra mente. Nuestra mente se vuelve rígida, se vuelve limitada y, y te quitan la capacidad de poder observar y poder sentir. No sé si os habéis fijado, pero bueno, a mí personalmente, últimamente.
o sea, yo necesito estar en las redes porque es mi trabajo. Si no estuviera en las redes, pues no sé cómo lo haría, ¿no? Pero sí que reconozco que no ensucian, sino que embotan mi mente si las utilizo mucho, ¿sabes? Y que esta capacidad luego es como si se te hiciera una crosta y deshacerte de la crosta, ¿eh? Cuando tienes la necesidad, pues cuesta un ratito de sacarte la crosta, ¿eh? Sí. Empiezas a dudar. Empiezas a dudar si esto es verdad, si no es verdad, es que empiezas a dudar de todo y empiezas a dudar de ti. Entonces esa crosta yo creo que es lo que se puede ir deshaciendo, ah, tomándose el trabajo de crear conscientemente una relación de intercambio con la naturaleza y sencillamente esperar a que ella haga el trabajo. Y tú solamente ordenas y, y limitas, ¿sí? Ay, no sé si me he conseguido Quiero explicar. cerrar, quiero cerrar con una pequeña anécdota que me pasó con mi nietita, que tenía entre 3 y 4 años, y yo le contaba, caminando por un parque, le contaba que podemos conversar con los árboles, y bueno, en un momento dado ella se abraza a un árbol y me dice, y después me dice que estuvo conversando con ese árbol. Y le digo, ¿qué le dijiste? Y yo le dije, te escucho. Y él te contestó, sí, me contestó. ¿Y qué te dijo? Yo también te escucho, me dijo ella, ¿no? Y yo me sorprendí muy gratamente porque no me dijo una cosa así nomás liviana, sino como algo con muchísimo sentido a los 3 años que me podría haber dicho, bueno, vamos a jugar o no sé qué. Dijo, el árbol le contestó, yo también te escucho. Mm. Y entonces no me quedó más remedio que creerle totalmente porque fue algo muy profundo, me parece a mí, ¿no? Y me duele a veces que haya gente que piensa que, como me contestó mi madre cuando le conté, ella me dijo, ay, pero no le llenes de cosas con tanta fantasía a esa niña, ¿no? Y yo, bueno, no dije más nada porque dije, bueno, no lo entendió, mi mamá no lo entendió, pero mi nieta lo entendió perfectamente. Así que creo que ahí tenemos un caudal enorme en los niños, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y luego hay otro concepto que aprovecho lo que nos estás compartiendo, porque te lo agradezco también muchísimo, y es que Gracias a ti. yo pienso que de verdad que va mucho más allá de, de ese concepto que estamos acostumbrados a ver de abrazar, de coger una piedra, abrazar un árbol o estas cosas. Que esto de entrada está ahí, pero es que hay algo que es muchísimo más que todo esto. Es algo que va muchísimo más allá. Y es que tú mismo, cada uno de nosotros, solamente por el hecho de existir, ¿eh? Desde el momento en que un alma, tu alma, que quizás ha estado aquí durante millones de veces, una y otra vez y una y otra vez, dale que te pego. Eh, un alma cuando decide tener una experiencia en un planeta como es este, que va a necesitar un cuerpo de unas determinadas condiciones para solir o para llegar a diferentes propósitos, solamente con este deseo va a necesitar la colaboración de todo este gran masa de inteligencias especializadas, desde las que van a crear el cuerpo, desde las que van a diseñar el cuerpo, las que se va a estudiar dónde, en qué familia, cuándo, para qué y por qué,
qué condiciones va a tener este cuerpo físico, donde vas a estar, donde inteligencias especializadas en el diseño lo van a diseñar. Y, y luego inteligencias especializadas en la ejecución de cada uno de tus órganos, de cada una de tus células. Van a escuchar el diseño realizado por otro tipo de jerarquía. Más las inteligencias que te han acompañado, no en esta vida, sino en todas las anteriores, que tienen muchísimo a aportar ahí. Más las inteligencias que van a acompañar tu proceso personal evolutivo, porque el alma va a hacer de entrada una involución. El alma, para entrar en un cuerpo, va a hacer una involución absoluta hasta el olvido cero, punto cero. Y a partir de ahí arrancas. Todo esto es naturaleza, porque cada elemento de la naturaleza ha utilizado el mismo proceso. Entonces, ahí el concepto que tenemos de hablar cuando hablas con la naturaleza, de alguna manera tenemos que hablar y el lenguaje es difícil de... Estos conceptos son muy difíciles de compartir, sobre todo por lo que os decía al principio, de que nuestra mente va a darle una forma humanoide a algo que no tiene forma humanoide por nuestra cultura colectiva. Entonces es un proceso de remodelar los conceptos mentales para que puedas recibir una información que está ahí para ser recibida y está ahí para acompañar. Y esto es algo que siempre se ha sabido y se ha manifestado, se ha explicado en el arte, y en la música, y en la poesía y en todas las creaciones. Y que, bueno, antes era para élites, pero ahora puede ser para todos los humanos porque estamos en un apuro. Y este momento de apuros era algo que ya se estaba previendo desde hace mucho tiempo. Hace unos 35 o 38 años, sí. Yo estuve trabajando en las montañas del Pirineo recogiendo información nativa, es decir, hablaba con los ancianos. Los ancianos estos que no les escucha nadie porque ya son viejos y no entienden de nada. Y en donde los hijos y la familia se habían ido, los habían dejado, bueno, los habían dejado, ellos se habían quedado en el entorno que ellos conocían, la naturaleza. Y la verdad es que muchos de ellos vivían totalmente aislados. Y yo al principio cuando intenté hablar con ellos, comunicar con ellos, me fue muy difícil. Se pensaban que era una testigo de Jehová y me cerraban las puertas y se escondían. Y no empezaron a hablar conmigo hasta que llegó el invierno y las carreteras se quedaron bloqueadas y yo subí a pie. Y entonces, bueno, eso les gustó, que alguien subiese a pie y se quedase ahí un par de días con ellos y al lado del fuego, pues estuviese escuchando. Y inicialmente mi objetivo era la música y recuperar la tradición musical, pero me di cuenta de que antes de que empezasen a explicarme nada, de una canción me habían explicado su vida. Y ahí me di cuenta de que me estaba equivocando, estaba buscando música cuando en realidad ellos me estaban explicando su vida. Y en su vida me estaban explicando qué significaban desde una perspectiva que ahora podría definir como animista, muchas de sus acciones cotidianas y la relación que tenían con el espíritu del bosque y la capacidad que tenían de prever, de saber, de autoprotegerse, de curarse y sobre todo de mantener su entorno vivo y, y en relación con ellos. Y hacían magias,
muy raras con las plantas, pero les funcionaban porque hablaban con ellas y utilizaban, utilizaban incluso eh, chantajes, chantajes, las chantajeaban. ¿Sabes? Y tenían una relación de intercambio muy interesante, a veces infantil, o que se podía considerar infantil, pero muchos de ellos se habían hecho famosos por estas prácticas, porque curaban haciendo chantajes a las plantas o sea, comunicando con ellas, chantajeándolas, ¿eh? Y, o haciendo intercambios. Y con esto quiero decir que esto es algo que ellos decían ya en este momento, que ellos se horrorizaban cuando veían las tradiciones, cómo se iban transformando, cómo iban dejando el contenido, se iba convirtiendo en algo banal, algo festivo y en algo sin, sin esencia, ¿no? Y ellos comentaban de que llegaría un día, llegaría un día en que el hombre necesitaría volver a recuperar estos conceptos para sobrevivir. Y no me refiero a una predicción de carencia, sino para sobrevivir como humano, no me refiero a la carencia ni a un holocausto, sino que me refiero a la necesidad de que tu vida tenga más sentido, que tu entorno y tu comunicación con el entorno tenga un nuevo sentido, el sentido que tenía para los primeros. Bueno, ¡ay! Perdón. ¿Cómo me reí? Pero no sé si lo he explicado bien, ¿sí? Sí, sí. Ay, bueno, entonces os explico que para esta nueva edición he hecho una edición online como la que venía haciendo hasta ahora, pero me gustaría abrir mi casa. Mi casa es pequeña, mi casa es para poquitas personas. Pero sí que me gustaría abrir mi casa para un grupo pequeño, en encuentros muy pequeños, también de un día, nada fatigoso, en los que se empiece a trabajar con algo que a mí desde hace mucho tiempo que me hacía ilusión, era tener un bosque cerca de casa para interactuar de forma habitual. Es decir, es como tener unos cuantos colegas en el bosque y voy a decir, bueno, pues ahora voy a tener unos cuantos amigos y poder hacer este trabajo. Y mi intención, tanto en la formación online como en la muy, muy, muy pequeñita presencial, me gustaría crear colectividad, crear familia, crear poco a poco, y a la medida que podamos, algo así como un colectivo capaz y preparado para recibir información. Primero para él solamente, y luego para poder compartir y empezar a hacer algo así como una pequeñita comunidad. Este es el objetivo básico. Sí. Ay, voy a decir algo, porque ya no tengo más fuelle. Si queréis levantar la mano para hacer alguna pregunta, yo estaré encantada, aunque sea una chorrada. A ver, Yolanda, por favor, sí. Bueno, hola Eva y Hola. a las demás. Eh, bueno, no es pregunta, es como pensar en voz alta y me lo completes tú un poco, Acá. ¿no? Que es que cuando has hablado de que nos comunicamos a través del sistema nervioso, eh, lo que me ha dado la sensación es que, claro, el sistema nervioso trabaja con la información que tiene y esta información que nos estás dando tú es una información muy novedosa
Entonces, como que el sistema nervioso necesita tiempo y tiempo, ¿no? Porque va a ir comparando las informaciones expertas, entre comillas, ¿no? Como con la nueva información, ¿no? Entonces, que me has transmitido la sensación de que es algo muy físico y que me encaja, me encaja por conceptos también como la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, que igual no podemos hacer conexiones de cosas si ni siquiera las conocemos. Entonces, como que lo que tú nos abres son puertas de momento conceptuales, ¿no? Para que podamos hacer prácticas. Bueno, no, 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 No. ¿qué va, qué va? No, no. Cuando digo con el sistema nervioso, te lo digo porque una inteligencia, una inteligencia que no tiene una densidad física, le va a ser muy difícil interactuar contigo. Una inteligencia que no tiene las limitaciones de un humano en una 3D y no tiene las limitaciones de lo que dices tú, de ya una estructura cerebral de creencias, etcétera, formada, hecha y que parece que no se puede mover. Todo lo contrario, va a utilizar la fuerza y la debilidad. Y a través de los conceptos de fuerza y debilidad, tú puedes empezar a interactuar. Y a medida que el cerebro empieza a interactuar, ¿eh? Se va adaptando a nuevos conceptos de una forma espontánea. Ujú, ujú, Y es muy rápido, porque es natural. Es decir, no se trata de aprender conceptos, no se trata se trata de empezar y hacer. Y empezar de medir. Y entonces, inicialmente trabajas con el sistema nervioso, porque hay que hacerte sentir bienestar o molestia. Bienestar o molestia. Esto es muy fácil. El sistema nervioso se tensa o se tensa o se relaja. Y esto es algo que puedes observar enseguida. Pero es que a medida que el cerebro o nuestra mente, de forma espontánea y muy rápida, va, va destapando conceptos, porque los está empezando a percibir ya no solamente pasa por el sistema nervioso, sino que también hay un concepto de percepción a través de los sentidos, es decir, desde tu propio imaginario o de las sensaciones. Y entonces esto es súper rápido. Lo único que cada persona ha de desarrollar su propio lenguaje. No es algo que digas esto pim pam fuego, sino que tú vas empezando y tú te vas, cada persona es especial, cada una tiene sus facilidades y tiene sus propias, va a desarrollar sus propias herramientas, pero es algo sumamente rápido, fácil, es muy amoroso y sumamente práctico. ujú, Mm. Sí, y nos vamos de estos conceptos de cómo está ya tu plasticidad, ¿no? Sino que es entrar en otro espacio, en otro lugar, donde tú, como una mirada de niño, vas observando y vas recibiendo información. ujú, Es como interactuar, pero desde otra. Sí, es desde. Y luego hay una cosa muy importante. Es una, es altamente respetuoso. Es jamás, 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 jamás vas a recibir una información que no estás preparado para recibir. Jamás de los jamases. Y todo se va a adaptar a tu propia progresión. Dulce, suave, amorosa. Todo lo demás, todo lo demás viene de la mente, pero no viene de la naturaleza. Siempre respeta el proceso evolutivo de cada ser, porque es sagrado al 100%.
Sí, esa ha sido mi Mm, experiencia. vale. Sí. Gracias, gracias. A ti. Hola, Patricia. Hola Eva, ¿soy yo? Sí, hola, Sí, bueno, un gusto. hola. Eh, yo te seguía desde antes que estuviera Instagram, así que ahí conocí un poco tu trabajo. Bueno, y esto fue como un llamado, ¿no? Cuando vos hablas de sentirse observada y sostenida por el bosque, creo que ahí está un poco, ¿no? Empezar a mí por ejemplo esta parte que vos explicabas de que en un momento como que hay un clic, ¿no? Como un umbral que te empezás a sentir observada por ese bosque y a mí me pasaba, no sé si estoy frenada, ¿se me escucha? Sí, sí, te Es como escucho. que se frenó cuando se me frenó el video a mí. Bueno, no importa. Eh, sí, ¿se escucha? Porque Sí, ahí sí, traté de cerrar bien. si tenía algo abierto. Yo no sé si conoces la obra de Raquel, de Raquel Cachafeiro, que ella observa las plantas, los árboles. Eh, Lástima que no te puedo escuchar lo que me estás diciendo, pero bueno, a mí me pasa esto de empezar a observar así, observar así, como dijiste vos, simple, sin rituales, sin métodos, entregarse, abrirse, eh, hacer silencio, percibir y observar, por ejemplo, las lavandas, que ahí tomé unas fotografías, empecé como a observar en distintos lugares. Me pasa que por ahí salgo y miro las lavandas que tengo acá en casa y me pasó, es como un pestaneo, es como un pestaneo recibir, no solo yo que estoy observando, sino que esas plantas es como si fueran una gran masa que me está observando a mí. No hay como una individualidad, es como no sé, viste que cuando uno le pone palabras ahí es como que se pierde. Pero creo que pasa mucho por la experiencia, ¿no? Y sentir es como una milésima o una fracción de segundito que yo miro las lavandas y ahí las estoy viendo como, siento como una gran masa me estás recibiendo, ¿viste? Y eso es lo que quería compartir. Después te voy a mandar al mail algunas fotos que tomé. Lástima que se me empezó a frenar acá, justo ahora se empezó a frenar a mí la transmisión, pero bueno, era eso que quería compartir. Pues muchísimas gracias. Pues si esto entra de que cada reino, el reino vegetal, mineral, animal, pues tienen diferente manera de comportarse. Y esto también es una de las cosas que se va a trabajar, ¿no? Cómo entender esto y en qué tipo de frecuencia están. Sí. Cómo se sintoniza. Mm. Laura, creo que te querías decir algo. Sí, hola Eva. Llevo ahí como la cosa de a ver si puedo preguntar, a ver si puedo preguntar. Bueno, no, lo primero quiero darte las gracias porque me parece fascinante. Se me oye, ¿no? Mm, Sí, Vale. sí, sí, Eva, sí. tengo una pregunta que no sé si va acorde o no a lo que estamos hablando, pero me surge una pregunta muy interesante, creo que lo es, que cuando hablamos de inteligencias de la naturaleza, estamos hablando de ese equilibrio, de ese orden. El tema es que yo tengo la cosa, la duda de qué ocurre cuando agentes externos, como químicos, sobre todo como químicos, como movimientos humanos que van un poco en contra de la naturaleza, sobre todo el tema químico, el tema de cuando sueltan químicos sobre la naturaleza. Yo siempre he tenido la sensación de que la propia madre, la propia naturaleza, es capaz
pero no lo sé, de transformar y hacer alquimia con estos tóxicos, ya que yo a la naturaleza la tengo como un universo extraordinario y potentísimo, que creo que igual que nosotros somos capaces de eliminar nuestros tóxicos, si lo sabemos hacer, ¿no? Yo creo que joder, la naturaleza tiene que tener, no sé si exactamente para ellos es como, bueno, echarme todo lo que queráis, que yo esto lo transmuto, lo trabajo, lo libero y esto no lo filtro, lo hago un filtrado y no pasa nada, o realmente queda impregnado esos metales, esos tóxicos, de tal manera que la pueden dañar. Yo creo que esto es muy mental, porque lógicamente nuestra estructura mental dice, no sabe hasta qué el calibre tan espectacular de la capacidad de la madre. Entonces yo creo que, no sé, la pregunta es hasta dónde o cómo cómo funciona el sistema de la Gran Madre, del gran universo de la Madre Tierra, cuando estamos haciendo o se están haciendo las barbaridades que se están haciendo sobre el planeta. Eso es una pregunta, tengo más, pero bueno, esta es la que realmente a priori, si no me da tiempo a hacer otra, es la que me gustaría un poco que se hablara. Pues la verdad es que yo últimamente sí que he paseado por lugares que tienen un problema de contaminación importante. Bueno, llevamos años también yendo a lugares así con mucha contaminación, ¿no? Entonces, es como todo organismo, cuando hay los niveles de contaminación leves se recuperan, los niveles de intoxicación muy graves destruyen. Entonces, hay un concepto que es muy interesante y es que sí, que la capacidad de regeneración es brutal, pero también hay un concepto importante. Cuando se destruye un ecosistema, es decir, cuando se destruye hasta el punto de que la contaminación es muy grave y la recuperación también, hay un concepto que, para simplificar, para no alargarlo, es que la naturaleza quizás va a necesitar 500 años para regenerarse, para regenerar un lugar, pero un humano no tiene 500 años. Entonces, este es un concepto que no lo tenemos presente, ¿no? Entonces, sí, hay una capacidad de autoapoyo y regeneración brutal, brutal, y de colaboración entre especies. Eso que os decía de esta inteligencia que coordina la aparición. Pero hay límites, va a depender del límite. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando estuve en un incendio brutal que hubo en Galicia, y nada, habían pasado 4 o 5 días, no habían pasado mucho. Y entonces estuvimos monitorizando el bosque, y a los 4 o 5 días, en un bosque que parecía todo negro, que había sitios que todavía estaban humeando, cuando ponías el micrófono, se oía. ¿Qué era? Pues la carcoma se estaba comiendo los troncos para hacerlos papilla. ¿Para qué? Para que volviera a crecer. Y entonces empezaban a ver ya pájaros. Cuando vieron la carcoma, empezaron a venir pájaros a comerse la carcoma. Y cuando venían los pájaros, cantaban. Y cuando los pájaros cantan, aportan energía. Esto es un ejemplo, ¿eh? Y tú no te das cuenta porque han pasado 5 días. A 5 días y todavía está humeando. ¿Sabes? Pero hay esto que lo va a hacer. Pero el tiempo para la naturaleza, no, el tiempo no importa. ¿Qué le importa? Va a necesitar 200 años en volver a ser lo que era. Pero tú no. Y a colación de esto, por ejemplo, eso que se suele decir que la naturaleza, digamos, que da coletazo. Ay, perdón. Haremos una pregunta por persona. Ah, perdón. Vale. ¿Os parece? Porque he visto otras manos, ¿eh? Nada, ok, Pero gracias, Eva. Montserrat, Gracias, cariño. Gracias, Eva. Sí.
Montserrat. Ay, ábrete el micrófono, Monse. Ahora sí. Ay, Hola, Eva, guapa. hola. Mira, primero agradecerte mucho. Más que una pregunta, es como la emoción que siento de escucharte, de sentirte a tantos niveles y de cómo mirar poder expresar esto que no se puede expresar y cómo encuentras formas y maneras y cómo para mí se van abriendo cositas y ventanitas a la que te puedo escuchar y puedo comprender a distintos niveles. Y yo vivo en el bosque. Y pues para mí el bosque me llamó un día. Y cuando llegué aquí lloré mucho. Y lloré sabiendo que aquí había mucha verdad que yo no entendía, pero que estaba para mí, ¿no? Para mí y para mi hija que acababa de nacer hacía poco. Y es mi familia. Después, sentir esto es como grande y aún así a veces es como no estoy escuchando, ¿no? La cosa está en que esto está, la naturaleza está, y saber que yo soy parte de esta naturaleza, esto lo tengo clarísimo. Cuando les pasa algo, a mí me les pasa a ellos, y cuando les pasa a ellos me pasa a mí, pasan cosas que nos pasan simultáneas. Pero como en el día a día con todo esto, que tanta información y tantas cosas, nos despistamos, ¿no? Y qué fácil que es despistarse y irse de... Y como a veces tenemos que buscar estos momentos para decir, me paro aquí, ¿no? Y es cuando en estos momentos entendemos, escuchamos y, y sentimos esta conexión y estos mensajes que nos llegan. Para mí a veces tengo que moverme de aquí. Ayer estaba así, como out, y me fui al mar, estaba mar. Era como, esto es salir de aquí, que ya hay toda una cosa, y salir fuera, ¿no? Y de golpe sentí esto de que solo falta pararse. El, uno de los problemas, ¿no? No paramos, ¿no? Y como no paramos, no podemos entender, no podemos recordar, no podemos sentir, ¿no? Y pararme ahí y estar horas apoyado en un árbol mirando un salto de piedra que iba al mar y como en las rendijas crecían los árboles y como las raíces se lo montaban para salir de las piedras. Y ahí en este estar contemplando sentía el feedback de esto, ¿no? Como ellos también me contemplaban a mí, ¿no? Como yo, que ya lo sabemos, pero yo era parte, yo soy parte de esto, ¿no? Y en este momento, cuando yo esté aquí, hay para mí también como un agradecimiento de su parte de que yo esté ahí, porque los humanos estamos tan movidos que también la naturaleza agradece que estemos parados. Y por esto también te agradezco a ti, Eva, por tus tantas horas de quietud en ella, porque la madre tierra, la naturaleza, nos necesita, igual que nos necesita. Gracias, Eva. Gracias. Wow. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo. ¡Hola, Marta! Hola. Hola. Mira, yo tengo una pregunta como más física. La resonancia de Schumann, que, ¿no? que va subiendo y cómo esto nos afecta a nosotros y a lo que nos envuelve. Vale. Resonancia Schumann. Resonancia Schumann Resonancia. es un campo electromagnético que va desde la corteza terrestre a la primera capa de la ionosfera y está alimentado constantemente por las tormentas eléctricas y lo regulan en toda la corteza terrestre. Vale, esto es imprescindible para la vida, sobre todo la vida de los mamíferos, porque está conectado directamente con el hipotálamo. El pulso del hipotálamo está a 7,0,83 y pulsa en resonancia, puf, 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 puf. Es algo así como si fuese dos cables para toda la vida, todos los seres vivos, ahí manteniéndose. Vale. Hay fluctuaciones, claro, porque no es estable. Está formado por
por, por, por las descargas. Entonces, tiene fluctuaciones, pero estas fluctuaciones afectan a la vida. Y una de las de lo que se está observando ahora, pero que seguramente durante muchas épocas de la historia de la Tierra se ha producido, que es que hay picos muy altos debido a las explosiones o los fogonazos solares. Lo que sí que es cierto es que cuando resonancia Schumann sube de 7,83, por ejemplo, se va a un 12 y se mantiene durante unas horas o se mantiene durante unos días o un periodo, pero cuando dice 12 no quiere decir 12 hercios que va a estar a llamar, sino que va a haber fluctuaciones, pero se pueden englobar en medio de tal. Pero cuando hablamos de hercios, de 1 a 2 es un universo, no es un pasito, ¿eh? Entonces, de 7 a 12 es una pasada. Y entonces, si lo que se observa es que cuando tú pones un cerebro humano delante de 12 hercios, que no lo va a escuchar porque no puede escucharlo con los oídos, el cerebro humano se pone en una actitud muy interesante, que es la de preguntarse qué está haciendo con su vida. Y encima, en esa frecuencia, encuentra la capacidad para ponerse en acción. Y de ahí se cree que, o se puede empezar a sospechar de que el ser de la Tierra como entidad es capaz de a nivel colectivo eh, provocar un paso evolutivo. Y quien dice de eso a 14, quizás a 24 y quizás a 32 y vuelve a bajar a 7 o puede bajar a 6, ¿sabes? Y también puedes encontrarte mal, te puedes estar más mareado, puedes estar con dolores de cabeza, puedes estar atontolinado, que es aquello, ay, que vas a comprar pan y tú dices, das mal el cambio y dices, no, que no sé qué me pasa, hoy estoy tonto. Hoy y ves al de lado y dices, ¿qué me está pasando? No sé qué me pasa, ¿sabes? Pues puede ser estos tipos de fluctuaciones, pero es algo así como una carga viva que interactúa con la evolución de la vida, sobre todo con el mantenerla. Por ejemplo, si la resonancia Schumann dejase, viviríamos 3 días. De hecho, cuando haces un viaje dentro de un tren, un viaje muy largo de muchas horas, tienes esta sensación de, ay, tengo hambre, pero no tengo hambre. Comería, pero no comería, pero ¿cómo no tengo hambre cuando lo como? Pero cuando si no lo como te entra mucho hambre. Quiero comer, pero me sienta bien, pero me sienta mal. Y quiero dormir, pero no consigo dormir. O quiero despertarme, pero estoy durmiendo. Es aquello de que tienes una sensación que no controlas lo que es la digestión, el sueño. ¿M? Se está todo... Y los viajes espaciales han de Ah, tener un emulador de esto. Pues si no, no irían. Y casi nunca son. hola, tengo. Es que está. Espera. Mm, Pregunto, ¿verdad que había un experimento de John Beaulieu que tenían en los años 70, que tenían una especie de cuarto blindado y metió a algunos estudiantes suyos ahí durante unos días y allí no había ningún tipo de resonancia y creo que lo pasaron fatal? Muy mal, pasan fatal. Empiezan con dolores de cabeza extremos y descontroles del sueño y de la vigilia. Y entonces empiezan a fantasear y empiezan a perder la noción de la realidad. Pero sobre todo el sistema digestivo lo nota muchísimo. Y luego el circadiano, el sueño. Sí. Ujú, Sí, sí, sí. Ya te digo, sí, no se podrían hacer viajes espaciales si no se hay un emulador de esta frecuencia. ujú. Sí. Gracias. A ti.
¿Tenéis alguna pregunta más? Verónica, No, ¿puedes abrir tu... Ah, no, o no. sea, Ah, pero vale. Bueno, sí, tiene tienes una manita. Ah, sí, razón. Su majestad lamenta comunicarle que su marido ha muerto en acción de guerra y le ofrece su más Mira, que sincero. silencio todos, menos a ti. Venga. Y ahora sí, José Luis, ¿sabes tú? Te abro a ti, ¿vale? ¿Puedes, puedes activar tu micrófono, José Luis? ¿Ahora? Ahora, Bueno, pues Eva, me alegra mucho de conocerte. igual. Hasta ahora solo te conocía de vídeos y qué decirte, para mí eres como la embajadora de la comunión con todo cuanto existe. Recuerdo que hoy también creo que lo has tocado, esa mente única, esa vibración armonizadora, el ejemplo en los ecosistemas que hace que como que todo está confabulado para nuestra ayuda, ¿no? Que bueno, yo eso también lo interpreto como una confabulación a favor de la vida, a favor del amor. Y, y claro, oírte es sentir claramente pues esa comunión que existe con todo cuanto existe, que tú lo muestras muy bien. A veces me gustaría poder comunicarme, sobre todo pues con los animales, pero claro, son tantos años, tantos siglos de atacarlos y perseguirlos que prácticamente todos huyen de nosotros, ¿no? Menos los árboles y los minerales que no se pueden mover. En fin, te doy las gracias por tu enseñanza y por, ¿cómo decirte?, la esperanza y la luz que infundes, ¿no? Esa mente única amorosa, que, bueno, pues no sé, quizás se pueda llamar Dios, ¿no te parece? Bueno, solo quería decirte estas consideraciones. Ah, qué bonito, José Luis. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te agradezco que estés aquí y tu tiempo también. Gracias. Eva, Patricia, yo sí. sí quería preguntar o pedirte y si podés, si hay las diferencias de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el agua, las personas que están más en contacto con los mares, los lagos y las otras que están en las zonas del desierto, si tienen, si vos notaste, bueno, obviamente hay características eh, en las personas diferentes de acuerdo a su entorno, pero lo pregunto desde un lugar porque hay gente que siente como un pánico a las alturas, a las montañas o a las soledades del desierto o al agua, a los mares, que es mi caso, yo tengo como un terror al océano, y si tendrá que ver con qué, si vos lo viste, si vos lo pudiste estudiar a eso. Por ejemplo, yo tengo genética, mi familia en parte es de árabes y de nativos acá de América, ¿no? Somos una mezcla entre España, comunidades nativas de América y mi padre de familia libanesa. Y yo amo el desierto de altura porque he vivido ahí y me siento como parte de un cosmos hermoso y las montañas, pero no me lleves a la selva o al mar porque entro en un estado muy raro en la selva. Digo yo, ¿qué es lo que me pasa? Porque yo quiero ir y quiero estar, pero puedo estar poco y me voy a lugares donde siento que como que la naturaleza o ese entorno me abraza más o yo me siento más contenida. Y sé que a mucha gente le pasa eso. Pero esto
esto es algo natural, porque, mira, ¿verdad que estábamos diciendo que hay flores de la selva y hay flores de pradera? Está. Si yo me traigo aquí un cactus a menos 9 grados que se me pone a veces el entorno y lo dejo afuera tomando la fresca, pues se me va a morir. Pues es lo mismo. Yo creo que esto es un concepto de que, y luego está la adaptación. Los primeros días que vas a una cresta te mueres de miedo, pero ya cuando lo has hecho 4 o 5 veces ya no. Entonces ya yo creo que esto es una cosa, ¡guau! Normal, ¿sabes? Una cosa normal, no tiene más, no tiene más. Hay gente que puede sobrevivir en un lugar y otras personas que no. Y hay plantas y animales que pueden sobrevivir en un lugar y otros que no. Y, y luego también está el hábito y la costumbre y las creencias personales. ¿Eh? Que sí he observado, y ahora si os parece bien voy a cerrar ya. Lo que sí he observado es que cuando una persona ha tenido un traumatismo, por ejemplo, con el agua, o sea, ha tenido una experiencia traumática durante su vida con el agua, o sea, ha vivido pues un naufragio, por ejemplo, cuando se evoca el sonido natural, real, de unas condiciones similares en el mar, la persona, o sea, el cuerpo de la persona reacciona como si estuviera allí viviéndolo nuevamente. No sé si os acordáis de que hace unos años hubo una película que se llamaba Supervivientes, que no me acuerdo el título, pero iba sobre el tsunami de Indonesia. ¿Os acordáis de esta película? Vale. El director lo que hizo fue provocar en un espacio un tsunami real para poder grabar el sonido. Es decir, no quería un sonido de laboratorio, creó un sonido real. Y las primeras imágenes, que son muy impactantes de la película, adiestraron a los protagonistas para que, con control, pudieran moverse en este movimiento de tsunami que hace esta rueda, o sea, que los va moviendo en bucle. Pero el sonido es real. Bueno, vosotros no sé si visteis que se estaban dando casos de paros respiratorios, las primeras partes de la película en muchos cines. Y un día me llamó una mujer y me dice, oye, mira, me gustaría que me analizases la banda sonora de esta película. ¿Qué dices? Y me dice, sí, dice, porque fui con mi hija al cine y a los 15 minutos de haber empezado la película, mi hija entró en paro respiratorio. Una chica de 27 años, bueno, tuvieron que venir a buscar, hacerle reanimación y luego, pues nadie supo del por qué hizo un paro respiratorio. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté, wow, pero esta niña tuvo un problema con el agua cuando era pequeña. No, si le encanta el agua, si nada y todo, muy bien, muy bien. Pero esta niña tuvo algún problema en el parto. No, que va, esta niña todo. Y se queda así y dice, bueno, dice, cuando en el parto, dice, el cordón se le quedó envuelta en el cuello. Y claro, no pudo salir y tragó líquido amniótico. De manera que cuando nació le tuvieron que hacer una respiración asistida. ¿Viste? Estuve mirando y descubrí que habían hecho el sonido real, que era el real. Entonces, ¿qué hace? Ante una situación de que estás a punto de ahogarte, los ahogados no se ahogan porque empiezan a tragar agua y tal, sino que el cerebro lo que va a hacer un paro respiratorio para no tragar agua. Para tener... Estoy viendo si no tengo que no saca más pan, ¿no? Ni idea.
para tener al menos una posibilidad de supervivencia. Eso sí que está sucediendo con los sonidos reales. Que hay una memoria fija en el cuerpo y luego hay una reacción a ello. ¡Ay! Bueno. Bueno, supongo que ya no hay unas preguntas más para que no sea tan muy larguito, muy larguito. Bueno, pues os agradezco mogollón que estéis aquí y vuestro tiempo y el compartir. Que muchísimas gracias, de verdad. Hasta prontito. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Gracias, Eva, hermoso. Gracias. Hasta pronto. Hasta Chao. luego, Eva. Muchísimas gracias. Gracias, Eva, gracias. Chao. Gracias, Chao. maravilloso. Chao. Gracias. Chao. Chao. Adiós, Eva, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias, Eva. Chao. Chao.